está muy rápido esta vaina. En el canal ya hemos tratado el tema de la violencia vicaria, específicamente en el caso de los hermanos Dorman, que aún se encuentra en curso. Pero casos como estos, la verdad, y lamentablemente hay muchos, incluso antes de ser denominados como tal. Si no has visto el caso de los hermanos Dorman, te dejo arriba en la pantalla el caso. Como he mencionado, los casos en los que alguno de los progenitores causa daño a sus propios hijos con el único objetivo de lastimar al otro progenitor siempre han existido. Y en el caso de hoy veremos a una madre que fue capaz de lastimar a sus hijos por venganza. O no. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte, darle like, de esta manera me ayudarías mucho a llegar a esos 1000 suscriptores. Le dejo mis redes sociales en la pantalla donde pueden seguirme y empecemos con el caso de los hermanos Rojo. El 17 de enero del 2008, Esteban Rojo, de 7 años, y su hermano mayor de 15, Pablo Rojo, fueron atacados salvajemente con un martillo en su domicilio ubicado en Punta Arenosa 1675, Villa La Capilla 7, en la zona sur de Puente Alto, Chile. La casa de 2 pisos no tenía señales de haber sido forzada, ni puertas, cerraduras, ni ventanas, pero todo estaba tirado, cajones abiertos, todo pata para arriba, como si alguien hubiera estado con prisa buscando algo. Por esto, la primera impresión de la escena es que se trataba de un robo o algo por el estilo. En el segundo piso de la vivienda se encontraban las habitaciones. Esteban fue hallado muerto en el suelo entre las camas de él y su hermano. Tenía fuertes golpes en la nuca que le provocaron la muerte. En la planta baja, específicamente en la sala, encontraron a Pablo, quien agonizaba en el sofá. El día del crimen había sido un día más en la familia Rojo. Los padres se encontraban en sus respectivos trabajos y los chicos esperando la llegada de sus padres en casa. A eso de las 7:20 p.m., Pablo Rojo, padre, pasó a recoger a su trabajo en una peluquería a su esposa y madre de sus hijos, Janet Hernández, para dirigirse juntos hacia su vivienda. Al llegar, Pablo se queda afuera conversando con unos vecinos mientras Janet entra al domicilio, solo para salir gritando desesperada, pues decía que sus hijos habían sido atacados. Pablito es llevado al Hospital Soltero del Río, donde lucharía por su vida, sobreviviendo, pero quedando con grandes secuelas neurológicas permanentes, que le impidieron retomar su vida después de los hechos. Este crimen dejó perpleja a la población de Puente Alto y a todo Chile. Pasó a la historia como uno de los crímenes más atroces y recordados en el país, que hasta el día de hoy, 15 años después, continúa en la memoria de la mayoría de sus habitantes. La familia Rojo parecía una familia convencional, conformada por el padre de las víctimas, el señor Pablo Rojo, de 41 años, la madre Janet Hernández, de 40 años, y los 2 hijos de la pareja y las víctimas del crimen, Pablo, a quien todos llamaban Pablito, de 15 años, y Esteban, de 7 años. Pablo y Janet eran un matrimonio de 17 años que se conocieron luego que el primer matrimonio de Janet fracasara. Ella tiene un hijo de aquella relación llamado Cristian. Decidieron casarse y pronto recibirían a su primer hijo, Pablito, y años más tarde a Esteban. El señor Pablo trabajaba en aquel entonces para una empresa de repuestos mecánicos y como docente de música en un colegio. Estaba comenzando también su carrera como manager de algunos artistas. Por su parte, Janet trabajaba en una peluquería en el centro comercial Caracol de Puente Alto. No hay mucho que decir acerca de las víctimas, ya que eran 2 niños y jóvenes como cualquier otro. Pronto, durante la investigación, saldría a la luz que Janet tenía sospechas de que su esposo Pablo le estaba siendo infiel con la cantante Miriam Peña, conocida como La Rancherita, a quien representaba y además trabajaba en la misma plaza comercial que Janet.
que no le caigo muy bien a todo el mundo y que a todos no les gusta mi forma de ser. Que andan diciendo que supuestamente yo había sido amante de él y yo lo he desmentido en todos lados. Él negó este hecho al punto de decir que la rancherita era lesbiana. Al inicio de la investigación comenzaron a indagar la posibilidad de un robo o asuntos de drogas, pero pronto evidencias apuntarían a que el perpetrador debía ser más cercano a la familia, pues no se encontraron huellas ni evidencias de desconocidos y las puertas, ventanas y cerraduras no habían sido forzadas. La autopsia realizada al cuerpo de Esteban revelaría que el ataque ocurrió entre las 11:30 y 1:30 p.m. Tenía la cabeza destrozada por golpes efectuados presuntamente con un martillo. El arma nunca apareció. Las autoridades, bajo el mando del entonces fiscal jefe de Puente Alto, Pablo Sabac Díez, comenzaron a observar más de cerca a los padres, pues cada vez había más dudas sobre la familia. Pronto confirmarían que la coartada del señor Pablo coincidía. Él se había presentado de manera regular a su trabajo. Sin embargo, no podían decir lo mismo de la madre, Janet. Se descubrió que Janet debía abrir la peluquería a las 10 a.m., pero llegó a su trabajo a las 2:30 p.m. sin dar explicaciones. Sus compañeros de trabajo declararon que actuaba extraño ese día e incluso la dueña, Marcela, declaró que Janet había lavado su cabello ese día en la peluquería, algo que no era habitual en ella. Y para colmo, saldría un rato posteriormente a las 4 p.m. En múltiples entrevistas, el día de hoy fiscal jefe de alta complejidad de Occidente, Pablo Sabac, quien en aquel entonces, como ya mencioné, estaba a cargo de la investigación, hace mucho énfasis en que las emociones de la madre eran, por decir de alguna manera, sospechosas. Cuenta que ella no lloraba, no parecía sufrir por el fallecimiento de uno de sus hijos y la condición en la que quedó el otro. No mostraba emociones en las entrevistas que ella misma daba, incluso recordando y contando cómo encontró a sus hijos. Y a pesar de que esto es cierto, ella no llora. A diferencia de lo que muchos quieran decir, el padre sí se le ve que está muy afectado en muchas ocasiones. En aquel entonces, ella no. Se le nota muy serena, pero también es cierto que uno no debe juzgar las reacciones de cada quien. Cada persona reacciona de manera distinta ante situaciones de mucho dolor o estrés. Hay quienes muestran este dolor y hay quienes prefieren reprimirlos ante la mirada de desconocidos. Y no podemos señalar a alguien únicamente en base a sus reacciones o que no es lo que nosotros esperamos de una madre. Aparte, Sabac comenta que otro de los factores que jugó en contra de Janet es que ella hablaba mucho y eventualmente ciertas cosas no concordaron con su versión original de los hechos. Comienza a notarse contradicciones y lagunas en sus declaraciones. El caso se vuelve sumamente mediático. Demasiado mediático, diría yo. Es por eso que este caso está colmado de bochinches, como diríamos acá, al punto que uno no sabe qué es verdad y qué es solo cuento. Los medios quisieron capturar cada momento de dolor de la familia. Y es en una de estas entrevistas donde Janet da detalles que empiezan a ser inconsistentes con otras declaraciones. El Pablito movía su manito, así, cuando me acerqué porque yo fui la primera que entré. Y cuando lo vi fue una cosa tan... oh, Dios mío, no se lo doy a nadie, a nadie le doy eso porque uno viene tan tranquila de la pega a ver a su hijo a su casa, que abramos la puerta y lo encontramos con lo que lo encontramos. No, fue fuerte. Entré al baño y dije, no trae nada. Fui para allá, tampoco. Y dije, ¿pero dónde? Esteban lo llamaba. Y en eso me tiro para la pieza y miro, nada, y de repente miro, porque como la alfombra es oscurita, es ploma. Y en eso miro así, claro, y ahí estaba botadito ahí en el...
en el suelo. Entre las dos camas. Sí, entre las dos camas. Estaba entre la ventana, sí, estaba ahí. Estaba. Es aquí donde una de sus vecinas, específicamente la que se encuentra enfrente de la casa, contacta a la policía y dice que nada de lo que Janet está diciendo es cierto. La vecina cuenta que ella se encontraba viendo a la ventana a las 8 p.m. y vio al matrimonio llegar. Presenció que Janet abrió la puerta, pero en ningún momento entró y mucho menos subió las escaleras al segundo piso para supuestamente encontrar a su hijo, como ella declaró en la entrevista. Dice que solo se paró en la puerta y dio vuelta gritando hacia su esposo, que se encontraba hablando con otros vecinos. En determinado momento, Janet señalaría a varios sospechosos del crimen, pero destaca un tal Carlos, que según Janet, años antes había cometido un abuso sexual en su contra. Pero, en resumen, la historia parecía irrisoria, nunca encontraron al mentado Carlos y nadie le creyó. Los investigadores a este punto esperaban que Pablito se recuperara y hablara de lo que ocurrió ese día. Y sí, Pablito superó las expectativas de los doctores y con el tiempo incluso recuperó el habla. Sin embargo, no recordaba nada de lo ocurrido. Durante la recuperación de Pablito en el hospital, se colocaron micrófonos en la sala donde se encontraban y se pudo escuchar cuando la madre intentaba manipular a su hijo e incluso le daba una versión de los hechos para que él le dijera a la policía. Se cree que el día de los hechos, luego de que su esposo se fuera al trabajo, Janet queda sola con los niños en casa y a eso de las 11 a.m. a 1 p.m. ataca al mayor, quien se encontraba en la sala acostado en el sofá mirando hacia la pared. El menor, que se encontraba también en dicha habitación, presencia el ataque y corre al segundo piso a refugiarse, específicamente a su cuarto, donde su madre lo ataca en el piso entre las dos camas. Posterior al ataque de sus hijos, Janet se va al trabajo, pero ella estaba súper atrasada. Según la fiscalía, llegó con 3 horas de atraso, ya que ella debía abrir el local. Por su parte, la madre alega que ella se retiró de la casa a eso de las 12:30 del mediodía, dejando bien a sus hijos. Dice que una vecina la vio salir. Según alegó en entrevistas, ella nunca abría la peluquería. Tenía que llegar entre la 1:30 p.m. y 2:30 p.m. Y dice que ese día llegó entre las 2:30 y 3 p.m. porque pasó a hacer unos mandados y se atrasó. Pregunto yo, si ya estás tarde para tu trabajo, ¿te vas a estar poniendo a dar más vueltas? Entonces, al llegar a su trabajo es cuando se lava el cabello, según testigos. Y esto pareciera no ser importante, pero pensemos, sangre cae en el cabello, se tiene que lavar el cabello. Así de sencillo. Posteriormente, según la fiscalía, vuelve a salir por 3 horas sin justificación. Ella dice que salió a comprar una cuerda de la guitarra de Pablito y alega que se topó con una maestra. Sin embargo, la maestra negó el encuentro. Por parte de la fiscalía se informa que entrevistaron a más de 800 personas solo para establecer que este encuentro jamás ocurrió. Ninguna de sus coartadas pudieron ser comprobadas. El móvil de los crímenes de Janet serían los celos, la rabia y la ira por la infidelidad de su esposo, buscando causarle el mayor daño posible a través de sus hijos, lo que hoy en día denominamos como violencia vicaria. Pero en aquel entonces se le trató como síndrome de Medea. La defensa quiso aducir a una enfermedad mental para declararla inimputable por psicosis endógena. La psicosis endógena se considera como parte de los trastornos que tienen como causa una predisposición genética, que se desarrolla en el curso de la vida espontáneamente o bajo la influencia de factores externos específicos. Dentro de ellas se mencionan, además de la psicosis endógena, la esquizofrenia, paranoia, psicosis maníaco-depresivas, por mencionar solo unas pocas. Sin embargo, se realizaron estudios y exámenes médicos a Janet Hernández, que arrojaron conductas psicópatas con rasgos narcisistas, pero consciente de sus actos y por ende imputable.
Durante la investigación, el señor Pablo seguía defendiendo la inocencia de su esposa. Sin embargo, para el juicio testificó en su contra y contó diferentes anécdotas donde ella lo increpaba por sus celos. Él decía que ella era muy celosa y siempre negaba el engaño. Incluso afirmó que la rancherita era lesbiana, pero una semana después del arresto de su esposa ya vivían juntos en la misma casa. Finalmente, el viernes 8 de enero del 2010, el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto encuentra a Janet Hernández culpable del parricidio consumado por la muerte de su hijo Esteban Rojo y el parricidio frustrado en contra de su hijo Pablo Rojo. Hernández, quien nunca ha admitido el crimen, fue condenada a cumplir 32 años de prisión, 20 por el parricidio consumado de su hijo menor y 12 por las lesiones propinadas al mayor, quien, como ya dijimos, resultó con severo daño neurológico de por vida. Janet está recluida en la custodia directa de la cárcel de mujeres de San Joaquín, en Santiago. Se trata de un lugar aislado del resto de la población del penal. Ahora, voy a tocar terrenos peligrosos porque ya hay una condena y en teoría el caso está resuelto. Pero todas las pruebas presentadas por la fiscalía son pruebas circunstanciales. Testimonios, entrevistas, línea de tiempo, pero cero pruebas físicas, ni siquiera el arma. ¿Dónde está el arma? El martillo con el cual Janet perpetuó sus actos. ¿Dónde hay algún informe que demuestre que por la trayectoria y la salpicadura en la pared de la sangre, una mujer del tamaño de Janet pudo haber sido la perpetuadora del crimen? Una mujer del tamaño de Janet pudo haber sido la responsable. Les juro que por más que busqué no encontré nada, y si alguien lo tiene o sabe cómo dar con este informe oficial, les agradezco me lo envíen al correo en la descripción. Pocas veces uno puede ver un caso que se gane a base de solo evidencias circunstanciales y pocas físicas, pero este es uno de esos. Por eso es que la mayoría de los fiscales evita ir a juicio con solo pruebas circunstanciales. Esto es debido al más allá de toda duda razonable. Justamente lo que te va a quitar la duda son las evidencias físicas. ¿Qué pasó con el resto de los implicados en este caso? Bueno, recuerdan que una semana después del arresto de Janet, Miriam Peña, la amante en aquel momento, ya estaba instalada en la misma casa donde ocurrieron los hechos, pues siguen viviendo juntos en esa misma casa y formaron una familia. Comparten 2 hijos en común. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que él era infiel. Aunque ellos aseguran que fue un año después, bueno, en un video dicen 1 año, en el otro dicen 2 años, pero después que comenzó el romance. Después de 1 año y tanto, nosotros nos volvimos a juntar y volvimos a hacer eventos, volvimos a salir. Entonces ahí ¿sabéis qué? Algo tan inexplicable, no te podría como dar una razón como bien así que te dejara conforme, porque ni nosotros sabemos por qué estamos juntos, te juro. Y yo creo que, no sé, yo siempre, bueno, yo creo en el castigo divino y en el castigo de los hombres. El castigo de los hombres no se está cumpliendo como debe ser, pero si en el castigo divino se dieron nomás, y este es el castigo de Dios, que yo esté con él. Los medios de comunicación dicen que Janet al fin y al cabo se salió con la suya, porque logró causarle daño al padre de sus hijos, ya que luego de los hechos y el juicio, la relación entre Pablo Rojo y su hijo Pablito se vio sumamente afectada. Obviamente el joven Pablo, al quedar con secuelas y daños permanentes, no pudo retomar su vida con normalidad, por lo que depende de otras personas. Él ha tenido que acudir a múltiples terapias y evaluaciones, y quien lo ha estado apoyando y acompañando es su abuelo materno, al cual llama papá, y el padre, bien usted. Alega que la relación se deterioró y que su falta de empleo le ha impedido hacerse cargo de su hijo. Incluso pagó en prisión por una demanda de manutención que le puso Pablito. Sin embargo, adivinen quién sí ha mantenido el contacto con su hijo.
la madre, irónicamente. Entonces, el señor este se queda con la casa, con la amante, ahora de mujer oficial, rehace su vida y forma una nueva familia y pa' colmo se desentiende de su hijo. Y no tener trabajo no es una excusa cuando tienes hijos y mucho menos un motivo para no estar. Los hijos no necesitan únicamente dinero. Sí, es importante, pero también puedes dar apoyo, cariño, afecto. Y este hombre ni siquiera ha sido capaz de darle eso a su hijo sobreviviente. Pablito, quien quedó con discapacidad motriz del lado izquierdo y un leve problema cognitivo, ha brindado entrevistas y confiesa sentirse abandonado por su padre y solo, ya que él se fue con su nueva familia y rehizo su vida. No, el pago no me llama, ni siquiera me busca. Hace como 5 o 6 años más o menos aproximadamente. Supuestamente me abandonó. Y se fue para otro lugar, se realizó con su pareja, con los hijos ajenos. Él mismo solicitó un permiso en el 2013 para que su mamá pudiera asistir a su graduación de técnico en comunicación, momento en el cual su familia paterna hizo un escándalo y la ciudadanía no entendía qué estaba ocurriendo. Él dice que visita a su mamá todas las semanas y que no le importa si su mamá lo hizo o no, que su mamá está ahí para él, lo trata bien y la quiere. Comenten abajo qué piensan de este caso, si son de Chile y recuerdan cómo vivieron este horrible caso. Y es que nunca va a ser fácil de ver cómo una madre o un padre es capaz de hacerle este nivel de daño a sus propios hijos. Si tienen algún otro caso o historia que les gustaría ver en el canal, agradezco mucho, me lo dejen en comentarios. Nos vemos en el próximo caso. Bye.